vamos a trabajar hoy con los resistores en paralelo, ¿verdad? Los resistores en paralelo, ¿verdad? Primero debemos tener en cuenta algunas partes teóricas para al momento de resolver los problemas. ¿Por qué? Porque la teoría a veces nos ayuda bastante, ¿verdad? Entonces, como hay algunas limitaciones en algunos circuitos más complejos, ¿verdad? Entonces se utilizan algunas conexiones, ¿verdad? En algunos casos es conveniente o se prefiere conectar en serie o conectar en paralelo. Entonces, esto tiene algunas alternativas. Entonces, este tipo de conexión en la que se pueden dividir entre dos o más elementos se llama conexión en paralelo. O sea que es como cuando van a repartir algunas cosas entre varias personas y, o sea, por todas por separado, pero van a tener la misma cantidad de cosas. Para dar una explicación más amplia, sería que un circuito en paralelo es aquel en el que dos o más componentes se conectan a dos puntos comunes en el circuito. Entonces, en resumen, tenemos varias cosas. Primero, la corriente total en un circuito en paralelo es igual a la suma de las corrientes. O sea, la corriente total es igual a la suma 1 de la corriente en 1, a la corriente en el resistor 2 y a la corriente en el resistor 3. ¿Verdad? En cada resistencia, la corriente sumada, ¿verdad? Si hay tres resistencias, las tres corrientes de esa resistencia se van a sumar y al final voy a tener una corriente total, ¿verdad? Las caídas de voltaje a través de todos los ramales del circuito en paralelos deben ser igual a la magnitud. O sea, si yo tengo un circuito en paralelo y me dicen cuánto es el voltaje total, ya tengo el voltaje en cada resistencia, porque el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, al voltaje 2, al voltaje 3. Esas son cosas muy importantes que se sepan, ¿verdad? Y otra cosa, que el recíproco de las resistencias equivalentes es igual a la suma de los recíprocos de las resistencias individuales conectadas en paralelo. O sea, que para encontrar la resistencia equivalente, yo tengo que encontrar, ¿verdad? La resistencia en cada resistor. Si yo la tengo, puedo encontrar la resistencia total o la resistencia equivalente. ¿Y cómo se encuentra? Bueno, sumándolas así con el recíproco. Ahorita que vamos a ver un ejemplo más ya fijo, ¿verdad? Vamos a ver, esta es la representación de un circuito en paralelo, ¿verdad? Paralelo quiere decir que está lado a lado, como así como las rectas paralelas que están a la misma distancia, así mismo van a estar las resistencias pueden estar así, así, ¿verdad? De diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, allí, alguna de las características sería, ¿cuáles? Bueno, el voltaje total es 6. ¿Qué quiere decir? Según la teoría, que en cada resistencia el voltaje va a ser el mismo. O sea que en la resistencia de 60, el voltaje va a ser 6. En la de 20 va a ser 6. Y en la de 110 también va a ser 6. Va a ser igual el voltaje, ¿verdad? Entonces, la corriente total va a ser igual a la suma de la corriente 1, la corriente 2 y la corriente en la resistencia 3, ¿verdad? Eso es de las características teóricas que nos da un circuito en paralelo. Entonces, vamos a resolver un circuito. Y esta es la resistencia total, ¿verdad? Esta es la fórmula de resistencia total cuando son más de dos y están conectadas todas en paralelo, ¿verdad? Una fórmula importante allí. Tenemos el primero, ¿verdad? Bueno, aquí en el módulo tenemos también algunos ejemplos. Vamos a ver si empezamos con los que están aquí o vamos directo a los que están allá. Bueno, aquí, ¿verdad? Tenemos, dice, bueno, resistores en paralelo. Aquí dan, o sea, la fórmula y todo. El voltaje total aplicado al circuito es de 12 voltios, los resistores R1, R2 y R3 son de 4, 3 y 6 respectivamente. Determine la resistencia equivalente del circuito cuál es la corriente que pasa a través de cada resistor. Entonces, vamos a resolver ese primero y después vamos a resolver el... A ver, mejor vamos a resolver otro porque este no está en paralelo. Ya sé.
Ok. Vamos a resolver este que está aquí. El siguiente circuito, ¿verdad? Lo buscamos, ¿verdad? Vemos que de esta manera reconocemos a los circuitos, ¿verdad? O los componentes que están en paralelo, ¿verdad? De manera paralela entre ellos, ¿verdad? Pueden estar así o pueden estar así también. Igual sigue estando en paralelo, ¿verdad? Entonces, allí, ¿cuáles son los datos? Bueno, la resistencia 1 es 8, la resistencia 2 vale 15 y la resistencia 3 vale 20, ¿verdad? El voltaje total es igual a 45. Entonces se dice que calculemos la resistencia equivalente, ¿verdad? Calculamos la resistencia equivalente eh, y la corriente suministrada por la batería y cuál es la corriente que circula en cada aparato. Bueno, entonces vamos a llevarnos a la figura. Vamos a abrir una pizarra de una vez. Hay que prestarle el 105% de atención a estos temas, que son más complicaditos un poco. Vamos a trabajar lo que es, primero que todo vamos a concretar la figura para luego organizar, ¿verdad? Física 12. Ok, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Vamos a la figura del circuito, ¿verdad? La figura del circuito. Esta es la figura del circuito. Entonces, lo primero que yo debo hacer, ¿verdad? Bueno, algunas de las características que me dice, o sea, lo único que yo sé de este circuito es que, bueno, solución. El único dato así extra que está allí, pero que no sé, que no lo escribieron, es que voltaje 1 es igual a 45 voltios. Voltaje 2 es igual a 45 y el voltaje 3 es igual a 45. ¿Por qué? Porque lo dice la definición del circuito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos que calcular la resistencia equivalente, ¿verdad? Y vamos a calcular también eh, la corriente, ¿verdad? La corriente. Entonces, si tenemos el voltaje, podemos calcular primero la resistencia o la corriente. Vamos a calcular la resistencia. La resistencia, ¿verdad? Total. ¿Cómo se calcula en este caso? Bueno, cuando son dos, si yo tengo, bueno, si yo tengo de repente, vamos a ponerla aquí. Tengo resistencia 1 sobre R más, y es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, voy a pasar este para acá y esto va a pasar para allá. ¿Verdad? Entonces, vamos a, vamos a colocarla, seguirla colocando así mismo, hasta ahora que vamos a hacer el cambio, ¿verdad? R1 vale 8. R2 vale 15. R3 vale 20, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar el mínimo, ¿verdad? Vamos a sacar el mínimo aquí. 8, 15 y 20. Entre 2 a 10 a 4. Entre 2 a 5 a 2. Entre 2 a 1. Y aquí sigue estando el 15. 5 entre 1 y aquí a 3. Y a 3 a 1. ¿Verdad? Entonces sería 8 por 15. Sería 120. 120 ohmios.
Entonces, 120 entre 8, 15. Sería 15, ¿verdad? 15, por ejemplo, aquí. Y 120 entre 15 es 8. 8. Bueno, este de aquí lo vamos a quitar. O quitamos lo de arriba, como sea. Y 120 entre 20, ¿verdad? Me da 6. Me da 6. 1 sobre R es igual a 15 más 8 más 6, ¿verdad? 15 más 8 más 6, eso es igual a 29 sobre 120, ¿verdad? Uno de esos tiene lo mismo, sí. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a pasar el 120 para acá, sobre 29, va a pasar, este va a pasar multiplicando para allá, este va a pasar dividiendo, y la R va a pasar para acá. Sería 120 entre 29, ¿verdad? La resistencia es 4,14. No nos da exacto, ¿verdad? Porque en este tipo de circuitos, desde que nosotros empezamos a ver eh, lo que son fracciones, ya no vamos a tener, o sea, completo la suma, ¿no? Entonces, o sea, lo lógico es que sea así. ¿Verdad? Vamos a verificar. Ok, sí, correcto. Entonces, la resistencia equivalente no es más que 4,14 ohmios es R, ¿verdad? Ok, entonces te vaya tomándole su foto, su captura, ¿verdad? Y me confirma, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir, vamos a la siguiente página. Tenemos ya el dato que la resistencia total es 4,14 ohmios. El voltaje total es igual a 45. Y ahora vamos a utilizar la ley de Ohm para obtener la corriente en cada resistor, ¿verdad? Entonces, y la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Vamos a buscar I1. I1 sería el voltaje, que sería 45, entre la resistencia, que es 8, ¿verdad? 45 entre 8, 5,56. 5,62 amperios, ¿verdad? Ahora vamos a buscar la I2, 45, ¿verdad? Entre el segundo, la segunda resistencia de 15 y la tercera de 20. Entre 15 y 2 sería igual a 45 entre 15, ¿verdad? Eso es igual a 3. Y, ¿verdad? Acá entonces sería 45 entre 20. Igual a 2,25. Que ahora sumamos todo eso. Igual a 10,87. La corriente total es 10,87. Y en este caso, ¿verdad? Vamos a decir que corriente total, tenemos 45. ¿Ok? Y para verificar eso, si nosotros, ¿verdad? Dividimos
eh, obtenemos para la corriente total, ¿cuál sería? Bueno, la corriente, el voltaje total entre la resistencia total que era 4,14. Bueno, resistencia total. Entonces la corriente sería el voltaje total, que es 45, entre la resistencia que es 4,14 ohmios. Entonces eso nos da 10,87. Entonces nos da la misma corriente, ¿verdad? Que sacamos término a término, ¿verdad? Entonces quiere decir que está correcto, o sea, todo está correcto, ¿sí? Ese sería el primer problema de ejemplo. Entonces ahorita vamos a ver otro ejemplo, así que vamos a buscar acá. Vamos a resolver tres problemas. Ok, vamos a... Ok, este es el circuito. Vamos a resolver este circuito. Vamos a obtener los voltajes. Bueno, los voltajes ya no es necesario. Vamos a obtener la corriente en cada resistor, la corriente total, ¿verdad? Y la resistencia equivalente. Entonces, ¿cómo iniciamos? Bueno, podemos iniciar sacando, bueno, tenemos nuestros datos aquí. R1 es igual a 10 ohmios. R2 es igual a 5 y R3 es igual a 15. El voltaje total es igual a V1, igual a V2, igual a V3 y es igual a 5 voltios. O sea, ya tenemos ese dato ahí. Bueno, si tenemos ese dato, también podríamos obtener con la ley de Ohm la corriente en cada resistencia, ¿verdad? Porque ya tenemos el voltaje en cada resistencia, y esa tenemos todo, y usaremos la ley de Ohm para obtenerlo rápidamente, sin tener que hacer otros cálculos. Entonces, utilizando la ley de Ohm que dice que I es igual a, o sea, V es igual a I por R, yo quiero obtener la corriente 1, que sería igual al voltaje 1 entre la resistencia 1. Y eso sería igual al voltaje 1, que es 5 voltios, entre la resistencia 1, que es 10 ohmios. La corriente 1 sería igual a 0,5, ¿verdad? 5 entre 10 es 0,5, ¿verdad? Entonces, luego de eso, buscamos la corriente 2. La corriente 2 es igual al voltaje 2 entre la resistencia 2. Eh, Aquí sería, ¿verdad? El voltaje 2 es el mismo porque es 5 entre 5 ohmios. Y eso sería I2 es igual a 1 amperio. ¿Verdad? Esa es la corriente. Ahora vemos la corriente 3 es igual a V3 sobre R3. La corriente 3 es igual a 5 entre 15, ¿verdad? Entre 15 ohmios. La corriente 3 sería igual a un tercio, que sería 0,33. 0,33, ¿verdad? Y entonces
dice que la corriente total es igual a, ¿verdad? A 0,5 más 1 más 0,33. Corriente total sería igual a 1,83 amperios, ¿verdad? 1,83. Y eso sería en cuanto a la corriente total. Ahora, nosotros deseamos obtener, váyalo aquí, ¿verdad? Entonces ahora vamos a obtener la resistencia equivalente, la resistencia total, que sería igual a voltaje entre la corriente, ¿verdad? Voltaje 5 voltios, la corriente 0,33. No, la corriente es 1,83, perdón, 1,83. ¿Ok? Sería 2,73 ohmios de la resistencia total, ¿verdad? Esa es la resistencia del circuito. Ahora, si ustedes quieren sacar la resistencia equivalente, como lo hicimos en el problema anterior, usted lo puede hacer y le tiene que dar 2,73, ¿verdad? Eso es, si lo va haciendo paso a paso, le debe dar lo mismo. Así que eso no es inconveniente, porque, o sea, tienen que irlo trabajando de esa manera. ¿Y qué les ayuda? Bueno, les ayuda que ya no tienen que buscar el voltaje, porque el voltaje dice que es igual al voltaje total. El voltaje en cada resistencia es el voltaje total. Entonces, ese es un dato de enorme ayuda. Ahora vamos a hacer otro problema, ¿verdad? O si tienen alguna pregunta, aprovechen. ¿Está todo claro? Bueno, Sí, profe. sí, ok, vamos bien. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Es que, o sea, si los dividimos así, o sea, la idea es que ustedes asimilen cada cosa por separado para luego ver los mixtos, a ver cómo nos va con los mixtos, porque los mixtos incluyen los dos, o sea, los dos tipos de circuito en un solo problema. Entonces, por eso es que es un poquito, o sea, es el último tema porque incluye los dos juntos. Y entonces hay que aplicarles algunas cosas de uno o del otro dependiendo de la situación. Voy a ampliar aquí para que lo vean. R1 vale 2, R2 vale 4 y R3 vale 8. Y la corriente es de 4. No nos dan el voltaje. Vamos a ver, ¿verdad? Hay que buscar el voltaje. Vamos a copiar los datos aquí. R1 es igual a 2. R2 es igual a 4. Y R3 era igual a 8, creo. Sí, igual a 8. ¿Ok? Entonces el voltaje no lo tenemos. Y la corriente es igual a 4. Ok. ¿Qué podemos hacer? Bueno, eh, tenemos que, ¿verdad? Nosotros, para obtener el voltaje, tendríamos que multiplicar I por R, ¿verdad? Tenemos la corriente, pero la corriente total bueno, tendríamos que calcular, vamos a calcular la resistencia equivalente para entonces poder encontrar la corriente total. Si encontramos el voltaje total, entonces ya obtenemos el voltaje en cada resistencia.
porque tenemos la corriente total, entonces ya sería más fácil. Ahora, la resistencia equivalente, ¿verdad? Se puede hacer de esa manera como, o sea, como, hay varias formas de resolverla. Por ejemplo, yo les dije que adelante hay una fórmula que también se trabaja así, que es la siguiente. Voy a copiársela por aquí para que la vean. O sea, para cuando ya está definido cuántas resistencias son, nosotros utilizamos una fórmula de manera general. Cuando los circuitos son así, este es el caso. Entonces, resistencia total es 1 sobre, entonces esto, 1 sobre R2 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así. Entonces, vamos para allá. Vamos a buscar la resistencia equivalente. Resistencia total es igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2 más 1 sobre R3. 1 sobre 1/2 más 1/4 más 1/8. ¿Verdad? Tenemos 1 aquí y vamos a sacar el mínimo de esto. De 2 y 4 y 8, ¿verdad? Obviamente va a ser, ¿verdad? 2 por 1, 2 por 2, 4. 2, 2 por 4, 8, 2 por 2, ¿verdad? O sea que ese es 8. Aquí sería 8, 8 entre 2 a 4, más 8 entre 4 a 2, más 1. La resistencia total sería igual a 1 sobre 4 más 2, 6 más 1, 7 sobre 8. La resistencia total sería, si yo paso invertido, sería 8 sobre 7, ¿verdad? Y eso sería igual a 1,14 ohmios. Esa es la resistencia total, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos encontrar ahora podemos utilizar la fórmula esa del voltaje es igual a I por R, I total y corriente total, voltaje total sería igual a, la corriente total es 4 y la resistencia total es 1,14 ohmios, voltaje total sería 4,57 y ese sería el voltaje total del circuito. Obviamente, ¿por qué? Porque V1 es igual a V2, igual a V3, es igual a 4,57 voltios. Eso sería la respuesta, ¿verdad? De ese problema, ¿verdad? La respuesta de encontrar el voltaje, la resistencia equivalente porque tenemos ciertos datos. Entonces, debemos tener en cuenta, primero, buscar las características del circuito, ver los datos que nos dan, qué podemos obtener primero, y si la teoría nos ayuda, ¿verdad? Obviamente que sí nos ayuda bastante a, a facilitar el cálculo de los elementos que nos faltan. Así que ese es un gran avance si se domina la teoría.